Continuamos con esta entrevista con el economista Luis Reyes. Él es viceministro de Hacienda, director general de presupuesto. Luis, un poco cómo han estado entonces el comportamiento presupuestario para este año. Estamos hablando de los ingresos, todo ha marchado como Dios manda y bueno, no hay apremio para el gobierno en ese sentido. Mira, déjame primero destacar un poco el cierre del año, porque es una cosa que ha tenido poca difusión. Así es. Por segundo año consecutivo, al cierre del año 2014, el gobierno cumplió con la meta de déficit que tenía establecido en la ley de gasto público para ese año. Nosotros cerramos con un déficit de gobierno central inferior al 2.84 exactamente, unos 77,000 y tantos millones de pesos, que era el techo de déficit que no había establecido el Congreso. Y yo creo que eso... Que algunas personas inclusive lo estimaron como un poco exagerado, de que no podía, de que está bien que sí, pero no tanto. Mire, pero nosotros tenemos claro de que el país tenía que mandar una señal de voluntad y disciplina en términos fiscales para nosotros poder salir a los mercados financieros internacionales y hacer lo que hemos venido haciendo, poder financiar esos déficits fiscales en las mejores condiciones en términos de tasa de interés y plazo. Sí. Y eso ha sido un gran logro del Ministerio de Hacienda. La colocación de los últimos recursos en los mercados internacionales, los últimos bonos del gobierno, lo que se utilizaron para el pago de la recompra de deuda a Venezuela, y una parte de ello que fue destinado a financiar el presupuesto se hizo en condiciones muy ventajosas, que fue reconocido en sentido general por los mercados financieros internacionales y por la comunidad especializada aquí en el país. Entonces, eso lo hemos podido lograr porque durante cada uno de los trimestres de esta administración de gobierno, al cierre de cada trimestre, hemos podido cumplir con la meta de déficit. Okay. Y ahí ha habido un apoyo irrestricto de las autoridades. Como yo he dicho en otras oportunidades, el presidente de la República, el ministro de Hacienda, se mantienen permanentemente atentos al cumplimiento de los topes de gasto y monitoreando los ingresos. ¿Cómo va el año 2015? Mira, en enero nosotros tuvimos 800 y tantos millones por encima del estimado de recaudación que debíamos de tener para ese mes, según lo presupuestado. O sea, la estimación de ingresos que nosotros tenemos en el presupuesto luego se mensualiza. Sí. Incluso eso se llevan indicadores diarios para edificar a la población que nos está siguiendo en este momento. Se hacen unas estimaciones de cuánto nosotros deberíamos de recibir cada día, cada semana, cada mes. Eso lo hace una de las áreas del Ministerio de Hacienda. Y en base a eso, entonces, nosotros hacemos una programación de gasto. Okay. Repito, se cumplió el mes de enero con 800 millones, febrero tuvo 300 y pico de millones por debajo, lo que quiere decir que de forma acumulada en enero-febrero nosotros tenemos unos recursos que todavía nos permiten cubrir alguna deficiencia, 500 millones por encima, para cubrir cualquier deficiencia que podemos tener en el mes de marzo. El primer trimestre del año es un trimestre muy complicado porque el mes de febrero es un mes muy corto y el mes de enero la actividad económica, hay mucho feriado y eso afecta a las recaudaciones. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de las recaudaciones, nosotros hemos cumplido con la meta que tenemos previsto y eso es lo que pensamos que va a ocurrir en el primer trimestre del año. No vemos que vamos a tener una desviación significativa y ojalá podamos tener un superávit. Si a eso le sumamos la disciplina en el gasto que hemos mantenido a lo largo de esta administración, entonces yo podría decir que la perspectiva para el año 2015, visto el desempeño de lo que va de año hasta la fecha, visto
hasta la fecha, son, desde el punto de vista de las cuentas fiscales, nosotros no prevemos mayores sobresaltos. Se le ha venido asignando a las instituciones, al principio tuvimos algunas dificultades por un problema de caja, unos desembolsos que debieron de ocurrir en el mes de diciembre no tuvieron lugar por dificultades técnicas. Eso se ha ido corrigiendo en la medida en que el viceministro de Crédito Público ha podido ir colocando los recursos para que fluyan el financiamiento que permite ejecutar el gasto, que autoriza presupuesto y que paga la tesorería previo control, previa verificación de cumplimiento de las normativas por parte de la Contraloría General de la República. ¿Cómo no? Creo que tenemos algunas imágenes, vamos a ver si nos toman algunas. Mientras tanto, ustedes tienen un programa, vamos a ver si me traen, si me presentan una revista, un programa que tienen que es... el otro. Bueno, tenemos el otro. Vamos a ver aquí en cuál de las cámaras podríamos tener esto. Son una manera, como diríamos, de aplatanar lo que son las informaciones económicas que maneja el gobierno en torno a educar a la población y hacerle llegar a la ciudadanía, a la población. Explícanos, Luis, ¿en qué consiste eso? Mira, Presupuesto Ciudadano es una iniciativa de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda que persigue poner al alcance del ciudadano común lo que significa el presupuesto en términos de su formulación y en términos de la asignación de recursos. Para eso hemos apelado a recrear en un cómic, ¿cómo no? En un cómic hemos apelado a recrear actividades de la vida cotidiana del dominicano, en un salón, en un colmado, en un juego de billar, para ir explicando los conceptos fundamentales del presupuesto. ¿Por qué? Porque el libro de presupuesto que estamos sometiendo, o los libros de presupuesto que estamos sometiendo al Congreso, son unos libros difíciles de entender, claro, incluso para personas con niveles profesionales. Además a mí tanto, escúchame Luis, que me gustaban los paquitos, tengo la oportunidad y además te va a resultar entretenido. Ya los muchachos de ahora no saben lo que es un paquito, ¿verdad? Pero este le va a resultar entretenido. Incluso tiene un propósito didáctico. Qué bueno. Es un propósito de que los maestros, las escuelas lo puedan aprovechar, que la gente, porque es de lectura rápida, es algo que se lee en 15 o 20 minutos y, repito, le permitirá a la gente entender, primero, de dónde salen los recursos y cuál es el destino que hace el gobierno de esos recursos de una manera llana, en un lenguaje popular y, sobre todo, entretenido, divertido. ¿Te sientes cómodo tú? Porque cuando me lo explicaba fuera de cámara se te veía lo importante que tú quieres o que el gobierno quiere, claro, pero digo que se te siente cómodo porque tú eres un fan, se podría decir, de que esas informaciones la gente las consuma. Es que para mí uno de los propósitos fundamentales de esta administración y mío en particular es que la gente se empodere del tema de presupuesto, que transparencia sea una de las divisas centrales de la formulación, la ejecución y la evaluación presupuestaria. Y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos un pueblo educado en eso. Para mejorar el diálogo también entre la sociedad y el gobierno, es necesario que eduquemos la población, que ellos entiendan los límites de las restricciones presupuestarias que nosotros enfrentamos cuando hagan su demanda al gobierno. Y por eso es que nosotros nos sentimos tan complacidos de haber avanzado en esta dirección. Es transparencia, es educación, ese fin didáctico que tiene, lo menos que pueda hacer provocarnos es que nos sintamos satisfechos del esfuerzo. Ahí hay un gran esfuerzo de muchos profesionales de diferentes disciplinas que logramos trabajar en equipo para poder
obtener ese producto que estamos a disposición de la población y que yo estoy promoviendo en este momento. ¿Cómo no? Luis, afán del gobierno de transparencia, de control de gasto, de mantener disciplina fiscal. Sin embargo, no parece que no todo eso es por sí solo genera lo que se necesita para hacerle frente a necesidades. Estuvo recientemente en este programa, sentado ahí donde tú estás, el ministro de Hacienda, y hablaba de que, bueno, ni siquiera para esta fecha, conforme a la Agenda Nacional de Desarrollo, la presión tributaria tendría que andar por el orden del 15%, no está así, y también se quejaba amargamente de que el gasto tributario es casi un 50% de lo que son los ingresos del Estado, y que así es muy difícil avanzar por más esfuerzo y por más transparencia que se haga, lo que implica que debe haber, pues todo el mundo debe poner su granito de arena en ese sentido. Héctor y amigos televidentes, el gran mérito de esta administración de gobierno es haber podido lograr, poder mostrar realizaciones de gobierno, una obra de gobierno con una presión tributaria que ronda el 14% del Producto Interno Bruto. Para aquellas personas no familiarizadas con el tema, siempre digo, la presión tributaria no es más que la proporción de la que se apropia el gobierno por cada peso generado. Una presión tributaria de 14% no es más que 14 centavos de cada peso de riqueza que se genera la economía. Entonces, a pesar de esa precariedad que señalaba el ministro de Hacienda en ese momento que tú señalas, nosotros hemos podido hacer cosas. Hemos podido otorgar el 4% de educación, hemos podido ir en apoyo a los sectores productivos, particularmente la microempresa, las MIPYMES, sector productivo agropecuario, a través del FEDA, a través del Banco Agrícola, a través del Ministerio de Agricultura. Hemos podido también mejorar las condiciones de salud, por lo menos en lo que tiene que ver con la planta física de los hospitales. Tenemos el Darío Contreras, que fue recién inaugurado ahora, pero pronto también tendremos el Hospital Regional de Santiago. Sí. Tenemos otros hospitales importantes como el Luis Eduardo Aybar, entre muchos otros que están en proceso de remodelación, plantas físicas que tenían décadas que no se tocaban. Entonces, eso se ha podido hacer con esa presión tributaria. Ahora, claramente, eso no será suficiente para financiar el desarrollo. Héctor, ¿cuál es el país que ha podido alcanzar indicadores de desarrollo comparado con los países más avanzados con una presión tributaria de un 14%? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando reflexiona sobre este tema. ¿Cuánto debe ser la presión tributaria ideal? La presión tributaria ideal tiene que decidirla o tiene que decidirse conjuntamente con la sociedad, claro, porque eso va a depender del modelo de sociedad que nosotros querramos. Nosotros queremos mejorar la seguridad pública. ¿Vamos a obtener eso pagándole 5,000 o 6,000 pesos a un policía? Imposible. No, por Dios, así no es. Si no dotamos esas instituciones de los recursos, eso no va a ser posible. Tenemos un 911, que es orgullo de esta administración de gobierno y del pueblo, pero hemos dotado referencia de los países y de la referencia región. de los países de la región, pero ese 911 ha sido dotado de los recursos necesarios para que pueda exhibir esos logros. Entonces, aquí hay dos cosas. Se ha mostrado que cuando hay una administración enfocada en cumplir sus compromisos con la población y se disponen de los recursos, entonces se pueden exhibir logros orientados al desarrollo. Y yo creo que con esta demostración, en la próxima oportunidad que tengamos de sentarnos en la mesa a discutir sobre cómo vamos a aumentar la presión tributaria, entonces habrá un ambiente más propicio para que la población pueda acceder a que el gobierno administre una proporción mayor
de la riqueza que se genera para poder seguir mostrando estos logros y sobre todo cerrando la brecha de equidad que se ha venido generando, porque eso es un tema que está pendiente ahí. Nosotros hemos crecido mucho, nosotros hemos tenido logros como economía, pero también tenemos varias tareas pendientes. Una de ellas es el tema de la equidad en la distribución de la riqueza. Como nos apelo a tu capacidad de síntesis, me están haciendo señas los muchachos para quizás en un minuto me pueda decir el aspecto salarial también, sobre todo tú tangencialmente tocaste el salario mínimo, autoridades, empresarios, don Pepín Corripio han hablado de la necesidad, porque pese a que se habla de una inflación baja, la gente entiende que los precios están caros y lo que se estima es que por el bajo nivel de salario que reciben. Entonces, ese es un tema que, aunque es muy largo, pero apelo a tu capacidad de síntesis para que me lo ayude a entender. Algunas ideas solamente. Sí. Mira, el problema del salario es que el salario mínimo aquí ha venido cayendo persistentemente en los últimos 20 años en términos reales. Persistentemente. Es el primer problema que tenemos. Eso hay que revertirlo cuanto antes. Segundo, dejo en la mente del público, en la tuya, la siguiente reflexión. En la mayoría de los países del nivel de República Dominicana, la gente, la masa asalariada, llena las necesidades básicas, incluso puede ahorrar para comprar un carro, comprar algunas cosas y eventualmente poder retirarse. En la mayoría de los casos, en muchos casos en República Dominicana, lo que tenemos es una situación de pluriempleo. Entonces aquí tenemos unos problemas en el mercado de trabajo que claramente se están reflejando en términos salarial, que no permiten que el salario cumpla esa función de permitirle a la familia, al individuo, satisfacer las necesidades básicas. Algo no está funcionando y ese es otro tema pendiente que nosotros a futuro tenemos que abordar. Bueno, Luis, te agradezco, son temas que debemos abordar y que yo apelo a que tú me sigas comprendiendo, de seguir viniendo cuando te invite, porque lo que más me gusta de todo esto es la capacidad didáctica que tú tienes de cómo pues empoderarnos a nosotros los que no estamos en el día a día de estos temas y hacer conciencia y pues educarnos en ese sentido, y es lo más importante, además de la información que suministra. Te agradezco la participación en el espacio. Para mí, tú sabes que siempre un placer estar contigo, Héctor. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.